Vamos a orar para poner este servicio en manos de Dios, esta palabra. Señor, yo te doy gracias, te doy gloria y te doy honra, Señor, por elegirme, por darme esta responsabilidad, Señor, de transmitir tu palabra el día de hoy, Señor. Te pido que esa semilla que me diste en mi casa, Señor, caiga en buena tierra, Señor, y dé fruto, Señor, no al 30 ni al 60. Deseo de todo corazón que dé el 100% en cada tierra de los corazones de mis hermanos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, y el pueblo que lo cree dice, amén. Fuerte el aplauso, hermano. Vayan buscando en sus Biblias o tome nota. El que no trajo Biblia, pero trajo un cuadernito y un lápiz, puede tomar nota de los versículos y los puede leer en su casa calmadamente. Ageo capítulo 1, versículo del 2 al 10. Ageo capítulo 1, versículo del 2 al 10. Mientras ustedes buscan allí, yo les voy a relatar más o menos lo que está pasando en ese momento. Resulta ser que el pueblo estaba distraído, el pueblo de Dios. Estaba distraído, estaban pendientes de sus propias cosas y habían dejado de lado la casa de Dios. Se habían olvidado de la casa de Dios. Es más, muchos justificaban sus acciones diciendo, es que todavía no es el momento de reedificar la casa de Dios. Mientras que la casa de Dios estaba toda destruida, abandonada y sola, las casas de ellos estaban hermosas, estaban adornadas. Y aquí es donde comienza lo que vamos a leer, así que presta atención. Ageo capítulo 1, versículo del 2 al 10. Así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, adornadas, arregladas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Presten atención, mediten bien sobre vuestros caminos. El versículo 6. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad en vuestros caminos. Acá Dios le está queriendo decir, mediten, o sea, piensen, analicen cómo está su vida hasta ahora, a ver si hasta ahora le ha ido bien. El 8. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis muchos y halláis poco, y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Podemos ver que este pueblo estaba distraído. Este pueblo estaba enfocado en sus quehaceres. Estaba enfocado en sus cosas personales. Cualquier parecido con la realidad es pura mera coincidencia. No lo estoy diciendo porque conozco la vida de ninguno. Pero la palabra acá nos está hablando que muchas veces nosotros, aquí le está hablando a hijos de Dios, no le está hablando a la gente del mundo. Esta palabra no es para la gente del mundo, que muchos cristianos creen, no, que sí, los mundanos andan puros en sus quehaceres. No, esta palabra es para los hijos de Dios. Aquel que se considera hijo de Dios, esta palabra es para él.
el pueblo se encontraba distraído, desenfocado, y aunque sus casas estaban bonitas, no les rendía lo que hacían. Vemos que dice que trabajaban mucho y ganaban poco. El dinero se les iba por saco roto. Mire, cualquier parecido con Venezuela, mire, mucha gente trabaja, y cuando vienen a ver no tienen nada. Nada. Así como les entra el dinero, por un lado, por el otro lado se les va. No les alcanza para nada. Y lo que vemos acá, la causa de que eso sea, la causa por qué vino eso al pueblo de Dios, fue porque descuidó la casa de Dios. Fue porque dejó de prestarle atención a las cosas de Dios. Fue porque descuidó lo que Dios le había dado. Y eso trae a nuestras vidas ruina y miseria, hermano. Ustedes podrán ver personas que tienen de todo, pero si no tienen a Dios, ellos están en ruina y en miseria, hermano. Aunque tengan dinero, aunque tengan carro, hay gente que lo único que tiene es dinero, pero su familia destruida. En la empresa que puedan tener, los trabajadores lo odian. Simplemente están ahí por necesidad. Los viven robando. No pueden confiar en nadie. Vemos que la bendición de Dios, el profeta les está diciendo a ellos, les está advirtiendo, la bendición de Dios se les está deteniendo, se les está trancando porque no se han dado cuenta de los tiempos que están viviendo. Y el tiempo que se está viviendo ahora es tiempo de reconstruir el templo. Es tiempo de reconstruir, de buscar a Dios. Buscar a Dios. La palabra de Dios dice que usted y yo, la palabra de Dios dice que usted y yo somos templo y morada del Espíritu Santo. Aquí se está hablando de la casa de Dios, de la reconstrucción. Por poner un ejemplo, levantar acá y levantar la iglesia y cuestión, y los muros y cuestión. De eso se está hablando allí. Pero hoy Dios les está hablando a cada uno de ustedes que comiencen a reconstruir el templo, su templo dentro de ustedes. Comiencen a reconstruir ese templo. Eso es lo que quiere hoy Dios traer para ustedes. El enemigo está vencido, hermano. Satanás está vencido. Pero él puede distraernos. Y es eso lo que hace con mucho pueblo de Dios. Distraernos, enfocarnos en cosas que no tienen sentido, en cosas que no son importantes. Hay personas, hijos de Dios, que viven peleando por tonterías. Viven agarrándose, teniendo problemas esposo con esposa, hijo con padre, etcétera, por tonterías. No estamos en tiempo de pelea contra nosotros mismos. Recuerden, si nos dividimos nosotros, ya Satanás ha ganado. Si él logra dividir su familia, si logra destruir su familia, ya él ha ganado. Porque eso es lo que él quiere. Dice la palabra que él vino a hurtar, matar y destruir. Por eso, usted no debe desenfocarse. Dice la palabra de Dios en Proverbios, capítulo 26, versículo 2. Como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. El enemigo sabe que si logra distraerlos, en cualquier momento llega y toca la maldición. Si él logra distraernos, él gana. ¿Por qué? Porque la maldición no viene sin causa. Y el descuidar su templo, su corazón, porque allí mora el Espíritu Santo, al descuidarlo, el enemigo gana ventaja sobre ustedes. No permitan la distracción en su vida. Lo peor que le puede pasar a un cristiano, un hijo de Dios,
es lo que le pasó a este pueblo. Estaban en maldición y no lo sabían. Estaban mal y ellos creían que estaban bien. Eso es lo peor que le puede pasar a un hijo de Dios. ¿Por qué? Si usted se da cuenta que está mal, usted puede cambiar. Usted reconoce que está mal, usted puede cambiar. Usted puede poner de su parte y mejorar. Pero si usted cree que está bien, usted no va a cambiar. Usted no va a mejorar. Entonces, eso es lo que Dios le está mandando decir a este pueblo. Reconstruyan el templo. Es momento de reconstruir mi templo. En el templo que había estaba la presencia de Dios. Así como representa cada congregación, representa una casa de Dios. En ese lugar está la presencia de Dios. De la misma manera, el templo representaba la presencia de Dios y estaba en ruinas. Estaba destruida y a ninguno les importaba. A nadie le importaba cómo estaba la casa de Dios. Y allí es donde Dios comienza a jalar las orejas. Ahí es donde Dios comienza a pasar factura. Ahí es donde Dios comienza a decir: mira, pero si adornaste tu casa, te bendije para que tuvieras tu casa hermosa, te bendije para que tuvieras una hermosa familia, te bendije para que tuvieras un empleo, te bendije para que tuvieras buenos hijos, buen esposo, buena esposa, pero me olvidaste a mí, pero me dejaste de lado. No te importó mi casa. No te importó cultivar y mantener mi presencia en ti, en el templo que es su corazón, hermano. Allí es donde usted tiene que llevar sacrificio vivo, hermano. Debemos aprender a negarnos. Debemos aprender a negarnos, hermano. Vemos que en el versículo 5, se repite 2 veces en esto que acabamos de leer, dice: mediten bien sus caminos. Hermano, hay caminos que al hombre le parecen rectos en su propio conocimiento, pero su final es perdición. Es inevitable que vengan las tentaciones. Son inevitables que vengan. ¿Por qué? Porque está en nuestra concupiscencia, algo que es ajeno a nosotros, algo que está en la carne, que es ajeno a nosotros. Y por ahí entran las tentaciones, dice Santiago, que por allí vienen las tentaciones. ¿Y qué pasa con esas tentaciones? Son las que nos llevan a caer. ¿Pero la tentación es pecado? No, la tentación no es pecado. Pecado es caer. Ejecutar la tentación es pecado, porque si la tentación fuera pecado, Jesucristo entonces pecó, porque él fue tentado. Entonces eso nos deja claro que la tentación no es pecado. Hacerlo, eso es pecado. Ejecutar la tentación. Durante años, esto se lo digo porque lo viví durante años, los cristianos, cuando un hermano se acercaba y decía: me están tentando por esto, ese anda en pecado, lo señalaban como un pecador, sin haber hecho el acto, sin haber ejecutado el pecado, de una vez lo condenaban. Si está siendo tentado es por algo bueno no está haciendo, y comenzaba el juicio sobre esas personas. Y aunque la persona no quería caer porque por algo lo habló, por la boca de muchos cristianos, al haberlo condenado, lo hacían caer. El hermano se sentía mal y terminaba muchas veces alejándose de la iglesia y cayendo en las tentaciones. Debemos aprender como cristianos que en nuestra boca hay poder. Ageo el capítulo 1 versículo 6 dice: ustedes siembran mucho, pero cosechan poco. Ustedes trabajan, ustedes se esfuerzan en sembrar, pero recogen poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero no llegan a saciarse. Se visten, pero no logran calentarse.
y al jornalero se le va su salario como por saco roto. ¿Y todo esto por qué? Por abandonar la presencia de Dios. Hermano, el estar en la iglesia trae una bendición, pero no trae la bendición completa. La bendición completa viene por su restauración del templo, por cuidar su templo, por cuidar su corazón, por no dejar que su corazón se contamine. Por allí es donde viene la bendición completa de Dios. El venir a la casa de Dios sí ayuda, pero no es suficiente. Es mejor que no venir. Dios tiene misericordia. Dios le añade bendición a las personas cuando vienen a la casa de Dios. Pero no es suficiente. Cada quien debe restaurar ese templo. Dice la palabra de Dios. Ustedes dirán, pero si yo no soy sacerdote, o sea, yo no soy pastor, yo no soy líder, yo soy simplemente alguien que vengo y me siento en la iglesia a escuchar la palabra de Dios porque me gusta. Yo no tengo ese compromiso que tiene el pastor. Pero dice la palabra de Dios en Pedro, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice la palabra de Dios en primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, que nosotros somos real sacerdocio. Vamos a leer lo que dice. Ahí dice varias cositas, dice cosas buenas. Escuchen. Dice, mas nosotros somos linaje escogido. O sea, usted está aquí porque usted fue escogido. Usted no es cualquier cosa. Aunque el vecino diga, no, ese muchacho no. No, aunque la vecina diga, esa familia, esos matrimonios, no. Aunque digan lo que digan, usted ha sido escogido por Dios. Dice que es real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para que esto sea, debemos estar en la luz admirable. ¿Y quién es la luz admirable? Jesús. Tenemos que estar en Jesús. Entonces, como usted y yo estamos llamados a ser real sacerdocio, todos tenemos entonces la responsabilidad de cuidar el templo de Dios. Porque usted es sacerdote de su templo, de su cuerpo. A usted se le ha dado la autoridad. Dios le dio a usted toda autoridad sobre su cuerpo. Usted tiene toda autoridad sobre su cuerpo. Usted decide qué hace y qué no hace. Eso es responsabilidad de cada quien. Pero dependiendo de lo que usted haga, van a ser las bendiciones o las consecuencias por las malas decisiones. Entonces debemos cuidar y mantener el templo de Dios en buen estado. Para eso estamos llamados. No es responsabilidad solamente de los pastores, es de cada uno de nosotros. Ahora, como ya entendimos que cada uno de nosotros estamos llamados a ser sacerdotes, vamos a ver la responsabilidad de cada uno de nosotros en el templo de Dios. ¿Cuál es nuestra responsabilidad con relación a Dios y el templo de Dios? Lo primero, ofrecer sacrificio. Todos nosotros estamos llamados a sacrificar. Pero es que vamos a agarrar ahora un cordero y lo vamos a cortar por... No se trata de ese sacrificio. El sacrificio que trata Dios acá es que usted se niegue al pecado, que usted se niegue a esos deseos y esas pasiones que lo quieren llevar a errar, a hacer cosas que no le agradan a Dios. Los sacerdotes debían ofrecer sacrificio de animales en el altar. Sabemos que ya ese sacrificio ya no se hace. ¿Por qué? Porque Jesucristo hizo un sacrificio por toda la humanidad. En la actualidad, el sacrificio que usted debe hacer es prestar su cuerpo como sacrificio vivo a Dios. Someterlo a Dios.
Romanos 12:1 dice: así que, hermano, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo. Debemos presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Nuestro culto racional, consciente. No es que lo hacemos inconsciente, no, lo hacemos voluntariamente y consciente de lo que vamos a hacer. Debemos presentar diariamente este sacrificio vivo a Dios. Todos los días usted debe presentar sacrificio a Dios. Usted dice, ¿pero por qué? Mira, hermano, debe negarse. De vez en cuando tiene que ayunar. El ayuno no es para nada más los pastores, los líderes, no. El ayuno es para todos. El ayuno trae beneficios, trae bendición a nuestra vida. Durante años nos han querido hacer ver el ayuno como algo malo. Pero el ayuno no es malo, el ayuno es bueno, porque nos ayuda a someter, a sujetar la carne. Debemos negarnos a nosotros mismos y someternos a Dios. Ese animal que debemos sacrificar cada uno de nosotros todos los días, ese animal es el pecado. Debemos negarnos al pecado, a eso que nos llama a pecar. Santiago capítulo 1 versículos 13 y 14 dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Esa concupiscencia es la que ahí es donde hay que negarnos. No debemos dejar que eso trascienda a más. Como les digo, pueden venir tentaciones, ganas de hacer lo malo, pero usted debe negarse. Y ahí es donde Dios dice: wow, este hijo mío ya está preparado para recibir toda la bendición que yo tengo para él. Porque ya sabe, ya se sujeta, ya sabe esperar en mí. Nuestra responsabilidad es mantener el fuego encendido en cada uno de nosotros. Esa es responsabilidad de nosotros. Dice la palabra de Dios en Levítico 6, 12 y 13. Dice: y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. Levítico 6:13: el fuego arderá continuamente en el altar y no se apagará. No debemos dejar que el fuego se apague. Miren lo que le pasó a Timoteo. Timoteo estaba encendido, pero se le estaba apagando el fuego. Y tuvo que el apóstol Pablo decirle: aviva el fuego que está en ti, avívalo. Te aconsejo que avives el fuego. Es un consejo hoy el consejo es a mantener el fuego del altar en nuestro corazón encendido, hermano. El segundo punto: encender el candelabro. Encender el candelabro, ese es otro punto que lo debe hacer el sacerdote. Encender el candelabro. Los sacerdotes debían encender el candelabro de oro puro que estaba en el lugar santo del templo, simbolizando la luz de Dios que ilumina el camino de su pueblo. Nosotros como hijos de Dios no debemos dejar que la luz se apague en nosotros. Dice la palabra de Dios que nosotros somos la luz acá en la tierra, la luz del mundo. Nosotros somos la luz del mundo, dijo Jesús. Eso aparece en Mateo capítulo 5, versículos 14 y 16. 14 al 16 dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y él alumbrará a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que sean vuestras buenas obras
y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Quiere decir que un cristiano está en luz cuando da buen testimonio, cuando sus obras son buenas delante de los ojos de Dios, cuando ve al necesitado y tiende la mano, cuando ve al caído y lo levanta. ¿Ustedes creen que un cristiano que juzga a otro está en luz? ¿Ustedes creen que un cristiano que juzga a otro está en luz? No está en luz. No puede estar en luz. Por eso no juzguemos a nadie. El tercer punto, quemar incienso. Quemar incienso. Los sacerdotes también debían quemar incienso en el altar, lo cual representaba las oraciones del pueblo que subían a Dios como aroma agradable. Eso aparece en Apocalipsis. Hermano, ninguna oración que usted haga a Dios quedó en el aire, por allí, no. Ahorita vamos a ver en Apocalipsis dónde están esas oraciones que usted ha hecho. Dios no se ha olvidado de ninguna de sus oraciones, solo que algunas no han sido respondidas porque no es el tiempo. No es el tiempo. Espere, sepa esperar y confíe y no desmaye, porque el que deja de confiar y de esperar, aunque Dios le quiera dar la bendición, ya no se la da, porque dejó de creer. Debemos creer. Nosotros estamos llamados a orar sin cesar, hermano. Entonces dice que quemar incienso, o sea, constantemente hay que quemar incienso, hay que mantener la oración. Bienvenido, hermano, Dios te bendiga. Debemos mantener el incienso, esas oraciones constantes. Dice en 1 Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar, orar en todo tiempo. Dice también la palabra de Dios en Santiago 5:16, que la oración del justo puede mucho. Su oración puede mucho, aunque usted no lo vea. Vamos ahora a Apocalipsis capítulo 5 versículo 8, para que usted vea dónde están sus oraciones, para que vea que ninguna oración está por ahí en el aire esperando a ver si la escucha Dios. No. Dice Apocalipsis capítulo 5 versículo 8, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los impíos, de los que no conocen a Dios. No, de los santos, de los santos. ¿Y quiénes son los santos? Nosotros. ¿Por qué? Se preguntarán, ¿por qué nosotros somos santos si somos pecadores? Santo no significa no tener pecado, significa ser apartado para Dios. Consagrado, apartado. Debemos apartarnos de pecado y apartarnos para Dios. Eso es santo. Ustedes ahorita, por eso es que todo aquel que viene a una iglesia, que se congrega, que está aquí sentado en este momento, puede traer 10.000 pecados de la calle, pero al estar aquí se santifica, hermano. Al estar acá. ¿Por qué? Porque Jesús está aquí en medio de nosotros. Dice la palabra que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está Él. Quiere decir que Él está acá, Él está aquí, y Él nos santifica, Él nos limpia. Que cuando salimos de aquí, allá seguimos con nuestra vida haciendo pecado, ya perdimos la santidad, hermano. Ya dejamos de ser santos. ¿Por qué? Porque dejamos de estar apartados para Dios. Ahora el punto 4. Cuidar del arca del pacto. El arca del pacto. El arca del pacto representa la presencia de Dios, el poder de Dios. Y ese trabajo nos corresponde a cada uno de nosotros. Cuidar la presencia de Dios en nuestra vida. Hay personas que, como Samuel, al principio, Samuel servía a Dios pero no lo conocía. Hay personas que adoran a Dios, hay personas que evangelizan a otros y no han conocido a Dios. Pero eso no quiere decir que esté mal lo que están haciendo. También llegará el momento, como llegó con el profeta Samuel, donde Dios se le presentará y habrá una transformación
completa en la vida de cada uno de nosotros. Amén. Primera de Corintios, capítulo 3, versículos 16 y 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es, el cual sois vosotros, ustedes. Ustedes son el templo del Espíritu Santo. No les está hablando a los que no están aquí, a los que están aquí. Ustedes son templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está con ustedes. Comenzamos hablando del descuido del templo de Dios, que está en Ageo, capítulo 1, versículos del 2 al 10, lo que leímos empezando. Ese templo actualmente les estoy hablando que son ustedes. Ya no me estoy refiriendo al templo del Antiguo Testamento, del que habló Ageo. Me refiero a cada uno de ustedes. Deben aprender a mantener el fuego encendido en ustedes. Primera de Corintios, capítulo 6, versículos 19 al 20. Dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hermanos, nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos. Nosotros pertenecemos a Dios. Dice que se pagó un precio alto. Dice aquí, fuimos comprados a precio, y no cualquier precio. El precio de la sangre del Hijo de Dios, quien fue crucificado, latigado por el pecado de cada uno de nosotros. Ya Él sabía lo malo que usted iba a hacer, lo que yo iba a hacer, lo que ustedes iban a hacer, ya lo sabía. Y Él, aún sabiendo lo malo que íbamos a hacer nosotros, Él murió por amor a nosotros, para darnos la oportunidad de poder tener comunión con Él. Imagínense qué gran amor tiene Dios hacia nosotros. No debemos olvidarnos nunca, ya estoy terminando, hermano, no debemos olvidarnos nunca de que somos templo y morada del Espíritu Santo. Vamos a terminar con estos versículos. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 16 y 17. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y es aquí donde quiero terminar. El mundo nos ofrece muchas cosas. ¿Por dónde? Por los ojos. La carne siente deseo de hacer muchas cosas que no son agradables. Para algunos, su deseo más grande es estar bebiendo, algunos estar en el teléfono jugando. Para otros, su deseo más grande es estar acostado viendo televisión, ir a la discoteca, bailar, consumir droga, pero como vimos anteriormente, este cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo, y lo que nosotros hacemos que no está alineado con Dios, lo que causa es destrucción al cuerpo, porque dice: el que destruye el cuerpo, yo lo destruyo, porque es mi templo. Si tú no cuidas el templo, que es el cuerpo tuyo, si no lo cuidas para que el Espíritu Santo more allí, el mismo pecado se encargará de consumir el cuerpo. Por eso vemos que hay personas que, ¿cuántos años tienes? 40, y parece que tienen 80. Y uno dice: Dios mío, así habrá echado broma ese hombre.
Dios mío, ¿hasta cuándo? Y hay personas que no se cansan, hermano. Hay personas que tienen 70 años y uno le dice, mano, para que le entregues tu vida a Dios. No. Pero si ya lo que te, casi que me provoca decirla, que con el perdón de todos, si ya lo que te espera es la muerte, hermano, ¿qué vas a esperar? Ya lo que te viene es la muerte, ¿qué vas a esperar para buscar de Dios? No se los digo porque yo sé que eso le puede causar impacto. Lo digo aquí porque es lo que provoca. Hermano, ya tenés 80 años, ya has echado bastante broma. Dios ha tenido misericordia tuya, todavía estás vivo. O sea, ¿qué estás esperando? Que llegue la muerte ya. Y la muerte no tiene edad, pastor. No tiene edad, así es. No importa que sea, tenga 80, 70. Miren, hermano, es doloroso ver cuando un joven muere. Es doloroso. Usted ve una persona anciana que muere y uno dice, bueno, es la ley de la vida, pasan los años y uno, bueno, lamentablemente uno tiene que partir. Así. Pero cuando un joven muere, ¿cómo duele, hermano? Duele a uno que no es su familia. Imagínense a sus padres. ¿Cómo le duele? Por eso los jóvenes que están acá presentes, busquen de Dios, ensériense con Dios. Hay cosas buenas en los caminos de Dios. Y Dios, mientras más rápido ustedes comiencen a buscar de Dios, más rápido comenzará a fluir la presencia de Dios en ustedes. Entonces vemos que las tentaciones y deseos van a venir a nuestra vida para desenfocarnos de las cosas de Dios. Pero debemos recordar que todo eso pasará. Lo que para usted hoy es importante, mañana no lo será. Pero los que hacen la voluntad de Dios permanecen para siempre. Así que hoy el llamado es a cuidar el templo de Dios, tanto espiritual como físico. No te descuides, sigue adelante, que Dios tiene cosas grandes para usted, hermano. Que Dios les bendiga.